¿Cómo andan ustedes? Bien. Frío, Con ¿no? frío. Este horario es tremendo, Alberto. Tenemos Tremendo. estufita para vos. Sí, señor. Ahí estamos. A ver, lo que no está frío es el conflicto con España, ¿no? Va escalando cada vez más, lamentablemente. O sea, ahora cuestiones empresariales también. Ahora saltó el tema que, bueno, los empresarios no fueron a la reunión con Milei en España en solidaridad con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que es un vivo también, aprovecha la situación, ¿no es cierto? Y habla de que llevar este conflicto a la Unión Europea. De la misma Unión Europea, el canciller censuró la actitud de Javier Milei. Hoy esto va en una escalada que no tiene ningún sentido y uno no sabe dónde puede llegar a terminar, ¿no? Ayer hasta habló de cobardía, le dijo Milei a Pedro Sánchez. O sea, la escalada verbal de dos personas que, bueno, cada una tiene su parte de la culpa en esto también, ¿no? Porque Pedro Sánchez no la tiene toda consigo, digamos, eso, campaña por Sergio Massa ante las elecciones, algo que no podía hacer. Hubo un ministro que destrató fuertemente al presidente argentino, habló del consumo de sustancias antes de un discurso, digamos, y en ningún momento lo censuró, al ministro de Transporte, ¿sí? A Puentes. Así que, bueno, un condimento no deseado, nada especial, y ahí estamos, ¿eh? Un conflicto que nadie sabe cómo puede llegar a terminar. Vamos a ver qué pasa. Ayer también le echó la culpa al kirchnerismo, habló de Alberto Fernández en esto. Alberto Fernández hoy dijo que necesita urgentemente asistencia psicológica. Bueno, si algo nos faltaba, digamos, era en medio de este zafarrancho este tema. El secretario de Culto, inclusive, que fue a España y nadie sabe en concepto de qué, porque fue a hablar, ¿no es cierto?, al encuentro de Vox en una comitiva especial, ¿sí? Algo que no tendría que haber pasado, pero también habló en contra del matrimonio igualitario, habló en contra del aborto, habló en contra del divorcio, lo criticó por este tema Alfonsín. Sinceramente, volvimos a retroceder 30 años en el esquema, en contra del divorcio. O sea, ayer hablaba Wiñaski, ¿no? Decía que tengo que volver con mi primera mujer, digamos, y retrotraer en esto. Sinceramente, no se entiende que estemos discutiendo estas cosas en la Argentina de vuelta. Es muy difícil de entenderlo. Sin Pacto de Mayo, lo aclaró finalmente el gobierno. Va a haber, dice, un acto partidario que será en Córdoba, en el Cabildo. Javier Milei hablará en horas de la tarde, 5 de la tarde, hablará desde el balcón del Cabildo. Previamente, posiblemente, participe del Te Deum en horas de la mañana. Hay que recordar que el gobernador Yaglora va a tener los actos oficiales del 25 de mayo en Córdoba, en Río Cuarto. Van a ser a la mañana, así que creen todos que Yaglora podría acompañarlo a Javier Milei. Sería el único gobernador, no se invitan autoridades, ni eclesiásticas, ni militares, nada. Se termina transformando en un acto partidario. Algo que hemos criticado en reiteradas oportunidades al kirchnerismo, de hacer de los actos patrios actos partidarios. Bueno, vamos a vivir algo parecido, digamos, con lo que sucede en esto. El Pacto de Mayo al final, claro, no hay ley, no se hace el Pacto de Mayo, pero había duda respecto de qué podía pasar. El gobierno empieza a tomar nota y a tener un expreso cuidado con los temas sociales. O sea, empieza a reconocer que esto está saliéndose de los cánones normales, que la gente está llegando a un límite de lo que puede sostener en materia de ajuste, ¿sí? Los números de la UCA ayer marcan esto, porque desde diciembre del 2023 al 31 de marzo casi se duplicó la indigencia, un número que realmente preocupa mucho. Febrero fue el mes más complicado en esto, donde fue la disparada más grande. La pobreza subió 11 puntos, está en el 55% según la UCA, y empieza el gobierno a tomar nota de esto. ¿Por qué digo empieza a tomar nota? Porque empieza a postergar la suba de la nafta, la suba del gas, la suba de la luz, empieza a tomar algunas medidas que nada tiene que ver con un gobierno libertario, como puede ser el tema arancelario de cuotas de la prepaga. Bueno, empieza a darse cuenta que hay límites en esto. Hubo una expresión inclusive de Javier Milei en España que dijo, bueno, hicimos un ajuste, que hay que empezar a devolver algo, llegamos al récord, ¿no es cierto?, de parar la inflación mucho más allá de lo que nosotros pensábamos, en un solo mes llegamos al equilibrio fiscal, pero ahora hay que devolverle un poco a la gente. Bueno, yo creo que han tomado nota. Todos los organismos y todo el mundo también lo ha hecho tomar nota porque le han advertido de esto que está pasando, así que forma parte de esto. El tema de la tasa de plazo fijo como un elemento para frenar la inflación también está empezando a tener algunas consecuencias, no sé si deseadas, ¿no? El dólar blue ayer 1180, o sea... Se despertó ayer. Se despertó 1180 en los últimos 5 días, 6 días, subió más de 60 Alberto, pesos. ¿Se comió la devaluación?
la inflación? Porque otra vez volvemos a hablar si no habrá otra devaluación fuerte como para están ajustar, todos ¿no? apostando a este tema, es un debate que está permanentemente, todos recuerdan las expresiones duras de Javier Milei contra los economistas que hablan de un atraso cambiario, él sostiene que no hay un atraso cambiario, yo creo que bueno, volvemos a una misma realidad, o sea, Argentina vuelve a tener un dólar que se empieza a atrasar de a poquito, tarifas que se empieza a atrasar, o sea, esto es pisar un poco la inflación, algo que ya lo hemos vivido, tenemos una vasta experiencia en este tema, vamos a ver qué pasa. El transporte ayer fue motivo también, ayer y antes de ayer, no hay mucha bronca con el tema del transporte porque se conoció la resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación donde le asigna un 39% más de subsidio al AMBA y cero al interior. No solamente que cero al interior, sino que del interior hay un 2.5% por ciento en la venta de la nafta que va a parar en fondo fiduciario, que es para la tarifa, para el complementar, ¿no es cierto?, la tarifa en el interior, y esto se está quedando Nación con esta plata y no la está girando tampoco. O sea, no solamente frenar los subsidios, sino lo que tiene hoy asignado como una parte integrante de un fondo fiduciario para compensar las tarifas en el interior, no está llegando la plata. Esto volvió a ser noticia ayer, ¿no?, de una actitud que evidentemente es totalmente antifederal. O sea, hay una discriminación muy grande, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que se está profundizando ahora. Claro, han pisado las tarifas en el AMBA, saben las consecuencias que puede tener si se dispara esto, pero bueno, la pisan a través del subsidio, de la plata de todos nosotros, y al interior no llega nada. El conflicto en Misiones es un conflicto cada vez más complicado. A medida que pasan los días, se están mezclando los dos, ¿no? pero están empezando a aparecer otras expresiones, digamos. Los docentes antes de ayer cortaban la ruta 14 en horas de la tarde-noche, ayer la cortaron de vuelta, o sea, está empezando a abrirse esto y cuando vos empezás a quemar etapas, porque las distintas gestiones no empiezan a tener buenos resultados, hay algunas expresiones también que son poco felices, ¿no? De esto puede terminar muy mal. A ver, la policía está para custodiarnos, no para asustarnos, digamos, ¿sí? Me parece que no es bueno que estos conflictos se alarguen en el tiempo y pueden tener también un efecto contagio, cuidado, ¿no? Así que no es bueno este tema, el tema Posada está fuertemente conflictuado y es materia preocupante, ¿sí? Hoy también se conoció que se suspende el voucher educativo. Yo no sé qué resultado puede haber dado el voucher educativo porque era para determinadas instituciones que tengan más del 75% de subsidio. ¿Cuánto tiempo estuvo? Pero aparte del poco tiempo, tenían que ser colegios que tengan cuotas que no superen los 58.000 pesos. Sí, no o sea, muchos que no sé cuánto habrán usufructuado de esto realmente, ¿sí? Pero bueno, ahora se suspende el voucher educativo, dice que ya están dadas las condiciones. No entiendo bien cuál pueden ser las condiciones, pero bueno, esto también es noticia. Ramiro Marra, tuvo una pelea de Ramiro Marra con Juan Grabois tremendamente grande, sí, pero ayer hizo algo llamativo, porque en horas de la tarde se fue ahí al barrio de Constitución, el barrio porteño de Constitución, a una casa, ¿no es cierto?, donde supuestamente es la casa que tiene fijada como domicilio Juan Grabois, se paró en la puerta, lo desafió, y lo desafió también con un tema, porque dijo que en este domicilio que está fijado como el domicilio de él, es el domicilio que tienen determinado 28 cooperativas que reciben plata del gobierno nacional, de la Secretaría de Sandra Petovelo, ¿sí? No es una denuncia menor, digamos, y es un desafío bastante grande. O sea, 28 cooperativas tienen domicilio en la casa de Grabois. Tiene que tener los elementos suficientes de prueba para decir una cosa como esta. Se hizo grabar ayer y es un tema que ha dado mucho que hablar porque hoy está plenamente vigente, ¿no es cierto? O sea, no hay vuelta atrás después de eso, ¿no? Están todas las denuncias en esto, y claro, Grabois no es una persona de quedarse callada, tiene que salir a contestarle. Ahora, ¿qué le va a contestar? ¿Será cierto o no será cierto lo que está planteando? Yo creo que debe ser cierto, no creo que larguen una cosa como esta sin tener las pruebas suficientes. Rosario, ayer, la verdad que Argentina nunca deja de sorprenderte en esto, ¿sí? Parece un chiste, pero no es un chiste, es verdad. Cayó una persona, se presentó en la comisaría número 5 de Rosario, de la capital rosarina, y bueno, vino a entregarse, era uno de los fugados en horas de la mañana, ¿sí? Ahí detectaron que en la madrugada se fugaron 11 presos de la comisaría número 5. Nadie sabía, nadie tenía idea. Cuando este preso se presentó en horas del mediodía, arrepentido por haberse fugado, bueno, tomaron nota de lo que pasó y había 11 que se habían fugado, o sea que 10 sigue todavía fugado, ¿sí?
parece broma, pero no es broma, digamos, ¿sí? También habla a las claras de lo que viven las comisarías, ¿no? 70 presos en una comisaría donde dice que tiene capacidad para 24 reclusos, ¿sí? O sea, esto también habla a las claras de este defecto que tiene, que cuando uno dice la lucha contra el narcotráfico hay que darle en todos los sentidos, o sea, los rosarinos también hablan de la falta de infraestructura, de la falta de jueces, bueno, hay una serie de problemas. Este evidentemente que es uno más, pero esto parece chistoso, reitero, pero no es para nada chistoso. Lo procesaron a Fernando Espinosa. Sí. Hasta acá parece algo común. Ahora, Fernando Espinosa debe ser el intendente de La Matanza, debe ser uno de los intendentes más poderosos de la República Argentina. A su vez, es el esposo de Magario. Magario es la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, también fue intendente. O sea, estamos hablando de un sector de poder muy importante en la provincia de Buenos Aires. Lo procesaron por abuso sexual simple en concurso real con desobediencia. ¿Contra quién? Contra una ex secretaria, digamos. Sería el esposo de la ex secretaria, el entregador, según lo que dicen en esta. Bueno, la secretaria se fue del país, ¿no es cierto? Está refugiada en otro lado por temor, me parece un temor hasta lógico, ¿no es cierto? O sea, dado el poder que tiene. Sí. Pero la realidad es que había sido rápidamente sobreseído en esta denuncia. Hubo una apelación por parte del fiscal, no quiso apelar, la jueza es la que llevó adelante el cambio de esto y terminó una cámara revisando todo esto y determinando que lo procesó y mandó a seguir el proceso nuevo. No es un dato menor, ¿no es cierto? Porque es cortar con una impunidad, es muy difícil creer que un intendente tan fuerte lo termine procesando, ya lo habían sobreseído y sin embargo una cámara y una persona sin ningún tipo de influencia logró revertir esto, no deja de ser una buena noticia, digamos, ¿no? Que se haya logrado revertir esta situación. El aguinaldo, ayer se confirmó, porque habían dado una noticia, que se pagaría entre la segunda quincena, entre el 15 y el 30, y esto era como, digamos que no era una noticia. Ayer confirmaron que el aguinaldo se pagaría en la primera quincena del mes de junio, o sea, prácticamente dice que se terminaría de pagar el sueldo de mayo y ahí a los pocos días arrancaría el cronograma del pago del aguinaldo, así que hubo una ratificación de esto, ¿no es cierto?, de cuándo pagarlo y creo que es una buena noticia. Kicillof, la máquina de generar trabajo, un artículo que salió publicado en el día de ayer, en prácticamente 2 años, porque en el 2021 no hay nombramiento, en el 2020. En el 2021 y 2022 es donde están la mayoría de los nombramientos. Nombró 70.804 personas. Esto da un promedio de 48 personas por día, lo que nombró en 4 años, ¿sí? Pero teniendo en cuenta algo, reitero, que en el primer año prácticamente no hubo nombramiento y en el 2023 casi nada, todo se centraliza en el 2021 y en el 2022. En cultura y educación es prácticamente más del 50, son 39.000 nombramientos que están en este sector, ¿no? En cultura y educación. Así que bueno, es parte de lo que pasa en la Argentina, o sea, ¿cuántas empresas hay en la Argentina que tengan 70.804 personas? ¿Sí? Ninguna. Entonces vos ves esto, de repente decís, che, pero acá la política ha nombrado, nada más que en la provincia de Buenos Aires en 2 años esto, bueno, acá está parte del problema. Hemos disfrazado muchas cosas con estas dádivas de generar empleos que a veces no son, y hay que acordarse la cantidad de ñoques que hay, hemos disfrazado muchas veces el problema del empleo, y hemos barrido el esquema, porque se generaba empleo en la parte pública, pero en la privada nada, y esto es generar gasto, no es generar más producción. Dicho con todo respeto, me parece que es esto, ¿no es cierto? O sea, ayer se conoció también los números, Galperín los dio a conocer, los números que paga de impuesto Mercado Libre, y son números que vale la pena verlo, ¿no? Porque dice, la gente ignora absolutamente lo que aportamos, todos creen que Galperín es una máquina de hacer plata y que no deja nada, pero en el 2023 Mercado Libre aportó 3.400 millones de dólares en concepto de impuestos. 3.400 millones de dólares aportó Mercado Libre, ¿sí? 1.475 millones de dólares en impuestos propios y 1.900 millones de dólares son lo que le retiene a los distintos usuarios, o sea, todos los satélites que trabajan a través del Mercado Libre les retiene impuestos y los aporta. 3.400 millones de dólares, los cuales
En millones de dólares, ganancias fueron 482 millones, IVA 556 millones, ingresos brutos 250 millones, cargas sociales 144 millones de dólares, otros 42 millones de dólares. Este es un poco lo que aporta. La gente por ahí estas cosas no las termina conociendo. Es lo mismo que tratar de interpretar a la minería con lo que aporta en concepto de regalía. Esto no es entender absolutamente nada. O sea, lo que aporta en seguridad social la minería, que tiene los sueldos más altos, fíjate en el Jujuy, que llegó a tener 4.000 personas trabajando y son los salarios más altos, lo que aporta en concepto de seguridad social es tremendamente grande. Lo que le retiene en concepto de ingresos brutos a todas las empresas que le facturan a la minera es tremendamente grande. El derrame que tiene en materia de proveedores mineros es tremendamente grande. La gente por ahí esto no lo termina de comprender, digamos, o sea, se queda en la limitación de creer que estos conceptos son lo que se tributa en concepto de una sola cosa, y la realidad no es esa. O sea, la realidad es que para que un proyecto minero ande, se aportan ¿cuánto? 1.000 millones de dólares aportaron cada uno de los proyectos que tenemos acá. Bueno, esos 1.000 millones, gran parte de eso han quedado en manos de ¿quién? De proveedores, del Estado, de personas que han trabajado acá, y muchos de ellos jujeños, de las comunas. Bueno, ese es el gran derrame que hablamos acá. Me voy con una cortita, muy cortita, no quiero dejar de referirme a Santiago Ferrari, ¿sí? Porque no es un dato menor que haya ganado la medalla de oro en gimnasia con trampolín en los Juegos Panamericanos. Es la primera vez que la Argentina, en un Panamericano, donde tenés que enfrentarte con Estados Unidos, con Canadá, con México, con Brasil, es la primera vez que un argentino se cuelga la medalla de oro en una actividad como esta, ¿sí? Y ese argentino es un jujeño, es Santiago Ferrari, que todos sabemos el esfuerzo que hace y la forma y la precariedad con que se trabaja acá, ¿no es cierto? Porque no tenemos los recursos que tienen los países desarrollados. De hecho, sigue con problemas para lograr la tela de su trampolín. O sea, sigue con problemas del subdesarrollo. Y sin embargo, cuando va a competir representando a la Argentina, no solo a Jujuy, a la Argentina, se cuelga una medalla de oro por primera vez en la historia para la República Argentina. Lo felicitamos a Santiago en nombre de todo el equipo. A mí, déjame mandarle un abrazo enorme a un gestor invisible, profesor Abraham Jure. Sí, uno lo ve por la calle, caminando de acá para allá, carpeta bajo el brazo, incansable. Cambió el concepto de la gimnasia. Una vocación, un mentor. Si alguien creía que Jujuy se iba a destacar por gimnasia, era imposible, cambió el concepto completamente. Hoy tenemos campeones argentinos, o sea, porque no es solamente Santiago Ferrari. Uno es injusto si lo nombra nada más que él. A estos panamericanos han ido otros jujeños también. Si nos quedamos en esto somos injustos, pero el tipo te saca campeón argentino en distintas actividades. Inclusive a mí siempre me sorprendió el tema de trampolín. O sea, el trampolín, decir, si nosotros no tenemos ninguna pileta para que ellos practiquen acá. Y un día le pregunté a Santiago, a ver, explícame cuál es la lógica, y me dijo, yo cuando salto, ¿no es cierto?, en cama elástica estoy saltando 6 metros. O sea, estoy acostumbrado a dominar mi cuerpo en un salto de 6 metros. En el trampolín salto 3, tengo mucho más dominio que otro. Entonces me voy 4 o 5 días antes al lugar donde vamos a competir, practico y bueno, y con eso me la rebusco. La rebusca es campeón argentino hace rato. O sea, parece mentira, pero bueno, estas cosas, qué sé yo, por ahí los jujeños no las conocemos tanto, pero es un verdadero orgullo. Gracias, Alberto. Abrazo grande. Activa tu día. Arriba Jujuy.